¿qué tal? Sean muy bienvenidos una vez más a Conversando desde la Terraza. El día de hoy vamos a tener una cara que tal vez les parezca conocida porque el doctor Jorge Olvera estuvo con nosotros en las pasadas celebraciones del Día Internacional del Libro, presentando este mismo libro del que vamos a platicar hoy, Aquelarre en los bosques narrativos, la poética de Emiliano González. Y pues démosle una calurosa bienvenida. Esté bienvenido, doctor. Muchas gracias, muchas gracias. Pues un placer estar aquí, ¿no? Platicar contigo. Y bueno, pues platicar sobre el libro, que siempre hay tantas cosas que decir. Uno termina de escribir los textos e inmediatamente piensas, debía haber puesto esto, aquello, en fin. Es una cosa de no acabar, así es que yo creo que es pertinente siempre hacer los comentarios y la plática alrededor de un tema como este. Sí, ¿no? Dicen que en el arte no hay obra terminada nunca. Jamás, sí, jamás. Nunca se termina y además eso me parece que es positivo, que es sano, porque significa que tú también vas modificando tus puntos de vista, los vas enriqueciendo, vas conociendo nuevas cosas y tienes la oportunidad de estar contrastando y confrontando, incluso contigo mismo, ¿no? Claro. Lo que tus puntos de vista del pasado y los del presente, y ver por dónde ha ido tu ruta de crecimiento también personal y profesional. Y retomando esto de la ruta de crecimiento que usted menciona, aquí tenemos la tradición de que ustedes nos cuenten un poco de su haber aquí en la facultad. ¿Nos podría contar un poco? Sí, sí, cómo no, pues bueno, yo estudié aquí mismo en la FES Acatlán, la carrera de Letras Hispánicas. Eh, Posteriormente hice la maestría en la Facultad de Filosofía y Letras, donde también cursé el doctorado en Letras. Pero pues terminé de estudiar y toda la vida estuve dando clases aquí. Pues, en realidad yo nunca me fui de Acatlán, ¿no? Me siento parte del inventario, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, ahora soy profesor de tiempo completo, estoy en la unidad de investigación multidisciplinaria 2 y bueno, pues soy profesor titular A de tiempo completo. Ok. Mire, la verdad es que platicábamos un poco fuera de cámaras este tema, ¿no? Que usted empezó a dar clase desde que salió de la carrera y pues me genera mucho interés porque pues usted prácticamente no ha dejado esta parte de la investigación constante y lo que me lleva un poco a su libro Aquelarre en los bosques narrativos. En la celebración del Día Internacional del Libro nos comentó un poco, ¿no? Y a veces el tiempo no apremia, Sí. nos alcanzó a comentar por ahí una empapada del porqué de su elección de Emiliano González, ¿no? Para abordar en su libro. Pero ¿cuáles fueron sus motivaciones? Algo que lo haya hecho decir, aquí, de aquí soy, o por qué Emiliano González. Bueno, la verdad es que debo reconocer que Sí. siempre me han atraído los temas que son transgresores, ¿no? Que rompen el canon, que tratan de ir más allá. No sé, quiero relacionarlo, por ejemplo, con aquel poema de Rosario Castellanos, donde decía que debe haber otra forma de ser humano y libre. Okay. Entonces, en los temas que yo he investigado, ¿no? En literatura, eh, pues lo mismo me he dedicado a la cuestión de, por ejemplo, de la contracultura en la narrativa mexicana, ¿no? A la ironía en la literatura mexicana, pues a lo fantástico en la literatura mexicana, que es el caso de Aquelarre en los bosques narrativos. Y precisamente haciendo yo alguna otra investigación, llegó a mis manos un libro donde en uno de los ensayos se hablaba de Emiliano González, autor que en ese entonces yo no conocía, calificándolo de el autor más auténticamente fantástico que había en la literatura mexicana. Perdón, entonces esto me llamó mucho la atención y dije, bueno, esto yo lo tengo que corroborar, ¿no? Claro. Tengo que ver por qué se dice esto, qué tan acertado es, ¿no? Y hasta dónde puede llegar la implicación que esto tiene dentro del panorama de la narrativa mexicana. Entonces, de esa forma yo comencé a leer al autor y desde su primera lectura me impresionó vivamente porque, bueno, había yo leído a otros autores que trataban estos temas, pero nunca de esta manera, tan profundamente singular, tan intelectual y sensitiva, eh, pues haciendo una mezcla de géneros entre lo gótico, lo fantástico, el misterio, eh,
incluso la literatura feérica, ¿no? El simbolismo, lo hermético, y todo esto con una capa pues de estética posmoderna. Entonces esto le daba una singularidad que, bueno, yo no he encontrado en otro autor. Creo que en ese sentido Milán González es un autor único. Y dije, bueno, pues ahora sí, esta línea la tengo yo que seguir. Y de ahí salió el aquelarre en los bosques narrativos. Okay. Y bueno, al mencionar a Emiliano González y lo fantástico, me pareció, cuando estaba leyendo su libro, me pareció algo que para mí me sacó como de mi círculo de confort, el conocer y el saber que existen las formas de lo fantástico, como usted le llama, ¿no? ¿Cómo pudiéramos identificar eso de las formas de lo fantástico? Bueno, fíjate que es un asunto interesante porque, para empezar, debería yo decir que esta denominación de literatura fantástica es reciente. Sí. Es decir, la literatura fantástica existió desde el siglo XIX, Claro. pero la designación viene hasta el siglo XX a finales. Hay un estudio de Tzvetan Todorov que se publica en 1970, donde él habla ya de literatura fantástica. Es el primer teórico que habla de literatura fantástica. Entonces, lo que quiero decir con esto es que él nos propone que hay una forma específica de literatura, que es lo fantástico, que fue propio del siglo XIX, pero que en el siglo XX ya no existía. Okay. Entonces, él hizo un trabajo que podríamos, o por lo menos yo lo designo así, lo podríamos llamar como de arqueología literaria, ¿no? Como de quien descubre las ruinas de una cultura antigua y que no sabíamos que existía, pero en literatura. Entonces él nos dice, bueno, esta literatura, que es fantástica, existió en el siglo XIX, dejó de existir a principios del siglo XX, pero existió y está ahí y hay que estudiarla. Claro. ¿No? Y hay que estudiarla con una base teórica. Claro. Entonces, bueno, aquí debo hacer una aclaración. Con todo respeto para Todorov, Sí. él se equivoca, Okay. porque lo fantástico no deja de existir en el siglo XX. Okay. Su idea es más eurocentrista, ¿no? Digamos, pero no toma en cuenta todo lo que se estaba haciendo en América Latina. Borges, Cortázar, Bioy Casares, etc. Pero bueno, al margen de esto, es muy oportuno que él hace una diferenciación entre lo que sí es plenamente fantástico, entre lo que él llama lo extraño y lo maravilloso, que son tres formas distintas, que digamos que son las formas básicas de lo fantástico, ¿no? Hay otras formas también, pero bueno, estas son las formas básicas, y se diferencian en que lo extraño siempre te propone un tema que es aparentemente sobrenatural, pero que al final se explica con la lógica que rige al mundo. Vamos a decir que todo fue un sueño, que fue una alucinación, que el hombre estaba borracho, lo que tú quieras, ¿no? Sí. La otra parte sería lo maravilloso, donde se acepta que lo sobrenatural existe. Pero eso ya roza los límites, por ejemplo, hasta de la ciencia ficción. Claro. Porque todo lo que se ha creído que es imposible en cierta época, luego fue posible, con base en el conocimiento, los paradigmas científicos, la evolución tecnológica, etc. Sí. Vamos a decir que si alguien en la Edad Media, bueno, en esa época, hubiera, bueno, es que para empezar, no hubiera podido ni siquiera soñar, por ejemplo, con un sistema de comunicación inalámbrico, ¿no? Sí, Como claro. Internet, que te permitiera hacer un recorrido, digamos, por un museo europeo, sin que te movieras tú estando en México, ¿no? Claro. O sea, esto hubiera sido para ellos considerado algo diabólico. Y para nosotros es lo más natural, ¿no? Entonces, bueno, esa sería la aceptación de lo sobrenatural, que es lo maravilloso. Pero lo plenamente fantástico es lo que te deja en la incertidumbre, donde lo sobrenatural es una posibilidad que nunca se termina de cuajar, digamos, pero tampoco se rechaza porque está ahí de forma latente. Entonces, digamos, en este momento uno puede decir que no cree en lo sobrenatural, pero ciertamente nadie ha comprobado que lo sobrenatural no sea posible. Así como nadie ha comprobado que lo sobrenatural exista. Sí, pero estamos en ese inter, ¿no? Claro, y justo en esta parte me parece, digo, yo quiero intuir, pero ya usted me comentará de dónde viene el aquelarre, ¿no? El título,
porque creo que su libro cumple con esta premisa de que uno llega a una librería y a veces dice, ay, este título me llamó, ni siquiera nos animamos a leer, a ver de qué trata, sino, este título me llama, me lo llevo, ¿no? Y creo que su libro cumple con eso, pero pues creo que tiene algo más profundo, ¿no? El porqué del aquelarre y el porqué de en los bosques narrativos. Sí, bueno, aquelarre es una palabra que me parece muy, muy bonita por exótica, Sí. por rimbombante, ¿no? Y además, claro, por su significado. El término es de origen vasco, ¿no? Aquelarre. Inmediatamente suena, ¿no? Es como, Sí. como Lecumberri. Las dos son de origen vasco, Sí, sí, sí. ¿no? Y tienen estas connotaciones oscuras, ¿no? Claro. En México por lo de la cárcel de Lecumberri, claro, Sí. ¿no? No nos vamos a meter a ese tema. Pero en el aquelarre, precisamente porque se da esta idea de una fusión, que es carnal, además, ¿no? Que es sexual, que se da en el bosque y que es de mujeres que tienen este encuentro carnal con el diablo para hacerse brujas. Claro. Entonces, todo el ambiente de la aquelarre es de oscuridad. Por supuesto, tiene todos estos visos de lo sobrenatural, pero de manera maligna, ¿no? Entonces, el aquelarre siempre te remite al bosque. Sí. Y el bosque además es un contexto en el cual, por un lado, se llevaban a cabo antiguamente toda la serie de ritos de fertilidad de la gente de las aldeas del bosque, que cuando se va imponiendo el cristianismo, ellos tienen que irse metiendo a lo más y más profundo del bosque porque eran perseguidos por esos ritos que ahora se consideraban paganos. Sí, sí, sí. Y con el tiempo, precisamente ellos comienzan a tomar elementos del ritual católico para parodiarlos para burlarse de ellos, ¿no? Sí. Y de ahí surgen, por ejemplo, las misas negras y las misas rojas. O sea, nuevamente la connotación de lo diabólico, ¿no? Entonces, el aquelarre tiene mucho que ver con eso, por un lado. El bosque están asociados, pues, los dos conceptos, pero además de todo, yo quise hacer un homenaje a una idea que es de Humberto Eco. Hay un libro que se llama se me va ahora el título. Bueno, pero la idea es que cuando uno lee, el texto puede ser como un bosque, donde uno va transitando y va viendo todo lo que hay en el bosque, ¿no? Los arbustos, los árboles, las flores, los senderos, y uno va caminando por el bosque, entregándose al bosque y viendo todo lo que lo conforma. Y eso sería un poco como la literatura, cuando tú te metes a un texto y ese texto es un bosque narrativo. Sí, sí, sí. Porque habrá gente que lo que hace es utilizar el bosque como su jardín privado. Y entonces nada más va por el bosque, digamos, a mí me gustan las rosas, entonces nada más voy viendo rosas y todo lo demás lo ignoro, ¿no? Y eso no sería tanto leer el texto para interpretarlo, sino usar el texto para confirmar las cosas que a mí me gustan. ¿Me explico? Entonces aquelarre en los bosques narrativos tiene que ver precisamente con eso. Todas las fusiones que lo fantástico tiene en la obra de Emiliano González, que deben ser interpretadas pues como con toda la complejidad que tiene un bosque, viendo realmente todo lo que hay para poder ver el funcionamiento de cada uno de estos elementos. Más o menos esa era la idea. Y pues tiene, como usted menciona, toda la relación, ¿no? Con lo que maneja Emiliano González, ¿no? Esta parte de lo fantástico, ¿no? Exactamente. Retomando esta parte, doctor, ¿hay algo a lo que usted haya llegado en particular de aprendizaje después de haber, esta investigación, no sé cuánto tiempo le haya tomado, si nos podía también comentar cuánto tiempo le tomó, pero dentro de todo ese camino, algo que usted haya descubierto como esta arqueología de la literatura, ¿qué descubrió, si descubrió algo? Sí, pues bueno, es un trabajo que lleva aproximadamente 4 años. Y mira, digamos que todo esto parte de un problema esencial, ¿no?
eh, que a mí me llegó de forma indirecta, pero que me lo pregunté precisamente porque hay otro autor también de Cofradía, Augusto Monterroso, que un día cuenta cómo lo invitaron de la Universidad Complutense de España a dar una plática sobre literatura fantástica en México. Y él dice muy humorísticamente, pues se le hace fácil aceptar porque además eso significaba pues un viaje gratis, ¿no? A España, todo pagado, Claro. etcétera. Pero cuando él cuelga la bocina, se pregunta, "Ay, caray, pero sí existe la literatura fantástica en México, porque si no me metí en un problema, ¿no?" Claro. Y por eso es que él se tiene que poner a investigar. Ujú. Y claro, uno se hace una pregunta, ¿existe la literatura fantástica en México? Porque de forma muy canónica, pues hay autores que establecen que esto en realidad es, digamos, como la literatura de terror, que dice Bioy Casares, nace en el siglo XIX y en idioma inglés, ¿no? Y en español en realidad no hay una tradición. Ujú. Entonces, ese era un poco el punto de partida. En México, por ejemplo, sí tenemos en el siglo XIX toda una serie de cuentos que son de inspiración legendaria, que se basan en leyendas, que, bueno, pues tú sabes que la nuestra es una tierra muy rica en leyendas, Sí. y entonces poco a poco se va haciendo esta conversión estética en el discurso de cómo es la leyenda como un género oral que se va transformando en un discurso ya más codificado, ¿no? Por medio de una escritura con proyecto estético, con intencionalidad artística, para que funcione como cuento, o sea, como algo escrito para ser leído. Y a partir de ahí, bueno, ya se genera todo el siglo XX, digamos, cuentos como La Cena de Alfonso Reyes, o autores como Carlos Fuentes, como José Emilio Pacheco, eh, como Tario, en fin, que son los antecedentes de Emiliano González. Entonces, en ese sentido, digamos, uno de los aprendizajes es confirmar que en México ciertamente hay una tradición de literatura fantástica, que sí la hay, pero que de alguna manera, pues, una de dos, o los autores un poco más canónicos que llegaron a meterse con esta estética, digamos, tuvieron otra serie de manifestaciones que fueron más conocidas y que fueron más difundidas, por un lado, o bien de autores como Francisco Tario, que no tuvieron prácticamente ninguna difusión, que pasaron prácticamente de noche porque eran además autores muy extraños. Okay. También encontramos autoras, por supuesto, importantes, Amparo Dávila, por ejemplo, Guadalupe Dueñas, que se encontraron con un panorama en el cual ellas fueron, pues de alguna manera marginadas también, ¿no? Y que solo hasta fines del siglo XX comienza un poco su rescate. Entonces, bueno, Emiliano González, por supuesto, abreva de esos escritores, pero sobre todo de autores europeos del siglo XIX, pero convierte todo esto a la estética posmoderna. Y ese también fue otro aprendizaje, cómo este tipo de... Mira, se puede considerar género para algunos o estética para otros, Claro. pero ya sea una cosa o la otra, va también andando su camino, cambiando, transformándose. Si se quiere, incluso se puede hacer evolucionando a un discurso donde, por ejemplo, el terror, el miedo, que era el efecto, digamos, clásico de este tipo de literatura, se va transformando ahora en asombro, Claro. en mostrarnos cómo la realidad es mucho más compleja que lo que nosotros habíamos creído y jugar con esa idea, ¿no? Asombrarnos con ella, tomarlo incluso como algo lúdico, y eso es justamente lo que hace la estética posmoderna. Entonces, me voy a permitir este término, posmodernizar el discurso fantástico, Okay. es uno de los logros de un autor como Emiliano González, que son las cosas que yo también pues pude pues aprender que se había hecho, la manera en que se había hecho, la singularidad con la que se había hecho, ¿no? Ok, y bajo la misma línea, esto de lo que usted descubrió, lo que usted va aprendiendo, al final usted hace una reflexión al final de su libro que me parece genial, muy personal. Si me voy a permitir leerla, Claro. esta parte textual, porque cuando yo estoy leyendo la reflexión, nunca me imaginé que de lo fantástico viniera una reflexión de esta índole, ¿no? Porque dice que en la literatura fantástica se asoma lo oculto para darnos ciertas claves sobre nuestro ser, ¿no? Entonces, en este sentido y desde su perspectiva, ¿qué tan necesario pudiera ser que nuestra sociedad todos leyéramos literatura fantástica? Bueno, yo soy de la idea que
Tendría que ser casi obligatorio la literatura fantástica. Mira, aquí hay un problema, porque mucha gente ha considerado que lo fantástico, en términos generales, es evasionista, que esa es su naturaleza. Es decir, que por leer cosas que no suceden en el mundo, uno se evade de la realidad. Okay. Y es un poco la negación de esa realidad. Sí. Esa es una forma de verla. A mí me parece un poquito reduccionista, o por lo menos mal encaminada, porque en realidad todo lo que somos capaces de imaginar tiene asidero en nuestro contexto. Entonces, en ese sentido, todo lo que la literatura fantástica puede expresar emana de miedos ancestrales, de la historicidad del ser, de nuestros miedos profundos, nuestros anhelos, de lo que somos capaces de soñar, de todo lo que hemos temido, tanto históricamente como a nivel personal, ¿no? De nuestros temores infantiles, etc. Y todo eso se pone, se codifica de una manera en la cual siempre terminan representando una cierta parte del mundo. A lo que quiero llegar es a que lo fantástico es y debe ser tomado como un contraste con el mundo cotidiano, para ver también cómo es ese mundo cotidiano. Claro. Es decir, que las dos cosas se pueden amalgamar, que una nos lleva a la otra de cierta forma, aunque sea a un nivel simbólico, y hasta en posiciones que pueden ser críticas, porque, por ejemplo, es muy común que la escenografía clásica de las historias de lo fantástico pues sean los castillos, las ruinas antiguas, las viejas haciendas, etc. Sí. Es decir, el fantasma, el diablo, la posesión satánica nunca ocurren, por ejemplo, en un departamento de interés social del Infonavit, ¿no? Claro. Por ejemplo. O sea, que en ese sentido es una literatura muy burguesa, ¿no? Sí. Y ahí también entonces hay una clave de sentido, pues, que es que te da el sentido de como si fuera un lujo socioeconómico el terror, ¿no? Okay. Y para lo fantástico ciertamente lo es. El terror puede aparecer codificado, por ejemplo, en las leyendas, sí, en contextos más populares, o sea, ciertamente eso es así, pero eso no es literatura fantástica. Sí, ¿no? En cambio, en ese sentido, pues, nosotros encontramos que por estar situado en los lugares en los que se sitúa, hay también entonces un referente hacia todo lo que niega, porque lo fantástico, igual que cualquier tipo de discurso, al señalar algo, deja de señalar otras cosas. Y uno como lector tiene la obligación de saber leer lo que tienes enfrente para poder ver qué es lo que no está enfrente. Y en ese sentido, bueno, pues uno puede llegar incluso a la conclusión de que, entre otras varias cosas, ¿no? Que, lo fantástico implica también un cierto sentido de lo reaccionario, de lo conservador, ¿no? Y que en eso, bueno, pues se puede hacer también una lectura, pues incluso política, ¿no? El horror y el terror finalmente por eso están tan asociados. Yo diría que, pues basándome en algunos autores, que el terror es más sobrenatural y el horror es más natural. Sí. O sea, uno se ancla en el mundo de lo metafísico y otro en el mundo físico de lo cotidiano. Uno remite al miedo y el otro remite al asco, ¿no? Claro. Entonces, digamos que en ese sentido lo fantástico maneja los dos registros y hay que ver cómo los maneja. Ok. Y aquí, doctor, ¿usted hubo algo en particular en este camino de su libro que encontrara particularmente difícil, o sea, que a usted se le haya complicado? Pues mira, en realidad, una vez que tú decides penetrar y profundizar, yo creo que en cualquier tema, te encuentras con enormes dificultades siempre, porque casi todas las áreas en las cuales se puede uno meter, y no quiero decir todas, simplemente porque toda generalización tiende a ser falsa, pero prácticamente todas las áreas de conocimiento con las que uno se puede meter e intenta profundizar, están pues matizadas, están basadas en paradigmas, y los paradigmas finalmente pues siempre pueden cambiar.
Por eso es importante también hacer una mirada diacrónica de cualquier tema de investigación, porque uno ve que ciertas cosas que antes no importaban, después fueron lo más importante, porque cambió la sensibilidad de la época, porque los paradigmas culturales fueron distintos, porque las corrientes científicas y sus propios paradigmas epistemológicos cambiaron. Y entonces, bueno, en este caso, simplemente el tener que ir contra la corriente porque digamos hay un mainstream intelectual que puede establecer que toda la literatura de terror y lo fantástico entra en eso, pues es una especie de subliteratura, ¿no? Que no tiene, digamos, los alcances y los niveles estéticos y artísticos para ser tomados como algo serio. Y sin embargo, bueno, autores como Emiliano González son autores sumamente serios, sumamente cuidadosos del discurso estético, son incluso preciosistas, porque él abrevaba también del modernismo, del decadentismo, ¿no? En ese sentido, pues es que ya remar contra eso y tratar de encontrar, bueno, cuáles son los elementos que a lo mejor no se han visto y que le dan una, pues incluso un nivel de cierto prestigio a esta literatura, de seriedad, de proyecto artístico real, etcétera, ya eso pues es un logro y es un reto, ¿no? Y claro, pues al margen está toda la discusión teórica que está en el fondo de todos estos temas, porque hay que ver a los diferentes autores cómo discuten, cuáles son sus puntos de vista, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo, y tú mismo al investigar, pues tomar posiciones, porque también de eso se trata, ¿no? Tanto leer las obras literarias como leer la teoría que las intenta explicar, y entonces con establecer un diálogo pues con todos estos factores y tomar posiciones y sostenerlas y argumentarlas, ¿no? Eso es lo que cualquiera trataría de hacer en un caso como este. Claro, al principio usted comentaba de el pasar del tiempo, ¿no? Como a veces uno estaba en un lugar cuando estaba escribiendo y ahora pudiera estar en otro. ¿Hay algo en usted del presente, que le hubiera gustado agregar a este libro hoy en día? Yo creo que sí. Mira, yo siempre he pensado que es un deber moral de cada persona encontrar siempre el modo más literario de vivir. Ok, qué bonito. Y en ese sentido, por ejemplo, algo que tiene que estar presente, yo creo que no solo en la experiencia del lector ante la literatura, sino en la experiencia de todo aquel que vive ante la vida misma, es que todo lo que te circunda es una cosa y otra cosa es cómo lo ves tú desde tu propia percepción. Pero que tu propia percepción y las cosas, cómo pueden ser al margen de ti, te tienen que llevar a un diálogo de posiciones donde lo que ves del mundo te diga algo de ti y tu propia percepción pues se vuelva más completa con respecto al mundo. Es algo que yo relaciono, por ejemplo, con el círculo hermenéutico de Heidegger. Es decir, ¿para qué leemos? Pues todo lo que lees te dice algo de ti, porque diversifica tu vida, porque te hace posible virtualmente ponerte en el papel de personajes, ¿no?, que tienen una vida que es distinta a la tuya. Entonces, un poco indagar por ese aspecto con respecto a los personajes de Emiliano González es algo que me hubiera gustado mucho, ¿no? A lo mejor hasta en un trabajo futuro ya me pongo concretamente a analizar los personajes, sus acciones, su visión del mundo, cómo interactúan con ese mundo,
cuál es su sentido del terror y a lo mejor hasta ponerlo en confrontación con el sentido del terror que tenemos hoy en día, por ejemplo, en un país como este después de la pandemia, etcétera, etcétera, todo, ¿no? ¿no? Sí, sí, porque digamos que yo diría que en ese sentido pues hay un terror literario, un terror pues sobrenatural, estéticamente codificado, pero también hay un terror social, un terror psicológico, un terror político, Sí. etcétera, etcétera. Y yo creo que confrontar todos esos terrores sería muy interesante, muy importante, tanto en lenguajes como la literatura o el cine, ¿no? Que son los que más me llaman a mí. Y bueno, la estética de los textos de Emiliano González creo que podría servir mucho como un punto de partida para hacer una reflexión en ese sentido. Ok, y bueno, digo, yo podría seguir hablando más sobre el contenido, pero les spoilearíamos un poco en este programa y ya no, y para que lo adquirieran, ¿no? Pero igual hablando un poquito ya de este proceso que usted pasó de la escritura, ¿qué siente usted al tenerlo ya en sus manos, ¿no? Porque de que uno termina de escribirlo todavía falta el proceso de la edición, etcétera, etcétera, ¿no? Pero una vez que usted ya lo tiene así en su mano, ¿qué es lo que siente? Pues es que yo diría que son fases. Eh, a mí me pasa que cuando estoy escribiendo algo, siempre dudo de que voy a poder ponerle el punto final. Ok. No es tanto por inseguridad, Sí. sino que me parece algo que incluso es sano, porque te obliga cada día a experimentar las cosas con mucha novedad, con mucho sentido de lo nuevo, y que entonces no se pierda la emoción de lo que estás haciendo. Y también, claro, pues de pronto la angustia, ¿no? Porque también se siente de pronto un poquito el sufrimiento, el dolor, el estar siendo agobiado por lo que escribes. Y por eso cuando le pones el punto final ya es un descanso. Ok. Realmente Sí. es un descanso, se siente uno ligero, sientes que ya saliste de ese compromiso, que te quitaste un gran peso de encima. Y por eso ya la parte de la edición y todo esto, que también tiene sus recovecos y sus partes críticas, ya no me pegan tanto. Ok. Yo ya digo, bueno, que se tarde, lo que sea, no importa. Yo, lo que dependía de mí, yo ya lo hice. Y confío en los demás, ¿no? Sí. Entonces pongo mi confianza en la gente que se encarga de esto y de esa manera me olvido. De tal manera que cuando me dan la noticia de que, a ver, aquí ya está el libro, Sí. hombre, pues es como terminar el maratón, ¿no? Es un júbilo, una felicidad, el decir, el sentir que no fue en balde, que la obra finalmente ya está allí, ya está a disposición de quien la quiera tomar. Y de quien quiera a partir de ella pues iniciar un diálogo Claro. con ella misma o con el autor. Pero es motivo de gran alegría, porque es además el punto en que termina, por lo menos una parte de esta relación yo diría que es una relación de amor y también casi de odio con la obra, ¿no? Sí, porque escribir es un acto de amor también, Sí. solo que debe ser hecha pues con inteligencia y dándole sus tiempos a la escritura, ¿no? Y a los procesos de investigación, a que incluso los propios pensamientos vayan cuajando. Sí. Entonces, cuando esto ya está materializado, pues se vuelve símbolo justamente de toda esa lucha y de toda esa relación que llegó a buen puerto y que entonces pues te hace sentir muy, muy satisfecho en ese aspecto, aunque como decíamos antes, pues te haya quedado en el tintero algo, pero bueno, pues yo creo que esto también es sano porque te indica que sigues teniendo motivos para seguir escribiendo. Claro. De todo esto que nos acaba de decir, yo veo implícitos hasta como microconsejos, ¿no? Que están ahí para quien los quiera cachar, pero usted podría darnos un consejo en particular a todos los que quieren escribir o están escribiendo, o a diferencia de la problemática del punto final, están teniendo la problemática de empezar, ¿no? De la página en blanco. ¿Qué les podría decir? Sí, sí, tienes toda la razón. Los problemas de escritura comienzan, y mucha gente lo ha dicho, con la página en blanco, ¿no? Porque una cosa es que tengas muchas ideas, incluso muy buenas ideas, que uno mismo en sus monólogos interiores se exponga a esas ideas y suenan maravillosas. El problema es que cuando las llevas al papel ya no suenan igual, ¿no? Sí. Con frecuencia.
Y entonces es tachar y volver a empezar y quedarse días y días con la hoja en blanco. A mí lo que me cuesta mucho trabajo es empezar. Ok. Empezar primero y después agarrar ritmo de escritura. Ujú. Pero una vez que ya logras llegar a esa parte, pues ya lo demás, ya es que ya no lo puedes soltar, se hace una inercia. Entonces yo creo que lo que podría decir es darle los tiempos a la escritura. Tampoco porque uno diga, haga el plan, ¿no? Incluso lo agende, de a ver, desde mañana, todos los días, de 7 de la mañana a 7 de la noche voy a escribir. Eh, pues sí, tú lo puedes decir, pero una cosa es estar sentado frente a la pantalla y el teclado, Ujú. y otra cosa es que al término del día hayas sacado verdaderamente cuartillas en limpio. Sí, Y que al día siguiente, cuando las leas, todavía consideras que te sirvan, ¿no? claro. Entonces, hay ideas que necesitan irse cuajando, desarrollándose. Decía Kapuczynski, por cada hoja leída, por cada hoja escrita, 100 leídas. Ok, Entonces, el secreto de la escritura es leer. sí. Incluso la literatura de creación, ¿no? Decía el propio Todorov, la literatura nace de la experiencia literaria. O sea, no hay quien escriba si no ha leído. Claro. Entonces, obviamente, para escribir, primero leer. Después darle sus tiempos a la escritura, dejar que cuajen las ideas, incluso saber tener pues la madurez por un lado y también la posibilidad real de dejar descansar un texto un tiempo. Sí. Para que lo retomes ya con perspectiva, porque de pronto llegas a estar tan embotado, tan cercano al propio texto, que ya no ves los errores, que ya no ves de pronto las incongruencias, que ya no ves ahí ciertos picos que te quedaron que no están bien limados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso a esto me refiero cuando digo que hay que darle los tiempos a la escritura. También es cierto que muchas veces esto no se puede, porque hay condiciones reales en las cuales uno vive, y bueno, tienes que sacar un trabajo porque lo tienes que sacar, o en fin, Sí, ¿no? también. Pero si se puede no forzar las cosas, me parece ideal. No forzar, sí seguir trabajando. Si llega el momento en que tienes que dejar descansar el texto, pues te pones a leer ese tiempo, ¿no? Y en fin, guardas distancia, incluso leer de otros temas, de otras cosas. Yo cuando terminé este libro ya no quería saber nada, ¿no? del tema. Sí. Pero bueno, pero sigues finalmente amando ese tema y sabes que tarde o temprano vas a regresar, ¿no? Y yo amenazo con regresar además, ¿no? Es nomás el descanso, ¿no? Sí, sí, es un descanso. Si te das un pequeño sabático y ya, ¿no? Y volvemos. Sí, y doctor, para ir cerrando esta plática que como le comentaba, yo podría seguir y seguir. Claro. En esta temporada surgió esta nueva pregunta que nos parece como muy interesante saber de ustedes los autores. ¿Qué libro o libros, si usted considera, cree que todo el mundo o al menos todo nuestro país debería de leer al menos una vez en la vida? Bueno, no voy a poder evitar el lugar común de decir que el Quijote, en principio, porque el Quijote está en todos lados. Okay. Todos los aspectos de la vida que uno puede imaginar, de pronto ojeas el Quijote y te lo encuentras allí. Okay. Sí. Y es una obra que tienes que, yo creo que por lo menos 3 veces en la vida, ¿no? Una para reír, Sí. otra para llorar y otra para meditar, ¿no? Para reflexionar. Pero bueno, al margen del Quijote, yo creo que pienso en libros como Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Okay. Es una obra y el autor mismo, prácticamente en todas sus obras, te incrimina al leerlas, ¿no? Sientes básicamente cómo alguien es capaz de ver dentro de ti, de ver todas tus culpas, Claro. ¿no? y de hacerte consciente de la necesidad de poderlas exorcizar, ¿no? En ese sentido también es una lectura incluso terapéutica, angustiante, ¿no? Terrible. Yo tuve pesadillas cuando la leí, no sé por cuántas noches, pero al final es parte también del crecimiento del lector. Y obviamente, bueno, en México, evidentemente, Pedro Páramo. Pedro Páramo es un libro esencial, es la novela por antonomasia, ¿no? En México. Yo podría decir que una vez que se lee Pedro Páramo, uno debe tener la conciencia de que jamás en la vida vas a volver a leer una cosa como esa.
Fue la experiencia que yo tuve y hasta Sí. el momento así ha sido. Jamás volví a leer nada como eso. Y bueno, pues es impactante, ¿no? Y además siento un profundo agradecimiento por Rulfo, porque es un autor mexicano, porque Claro. nos haya dado una obra como esa. Y bueno, tal vez agregaría 2 obras más por ser poco conocidas en estos tiempos, pero al menos una de ellas fue un verdadero clásico a mediados del siglo XX, que es el Diario de un aspirante a santo de George Duhamel. Eh, pues una obra me parece imprescindible porque creo que todos hemos tenido en algún momento la idea de escribir un diario, ¿no? Sí. De registrar lo que ha sido nuestra vida y de lo que aspiramos, ¿no? A que sea nuestra vida. Y esta es una novela fascinante en ese sentido, también llena de angustia, que te muestra lo ridículo de la existencia muchas veces, lo irónico que somos, ¿no? En fin, y me gustaría cerrar con una obra muy, muy poco conocida en México, para mí inexplicablemente, que es El Estandarte de Alexander Lernet Olenia. Ujú. Es un autor austriaco, una obra exquisita por su lenguaje, por su concepción del mundo. Es una obra bélica, ¿sí? Es una obra sobre la guerra, sobre un combatiente en la guerra, precisamente sobre la persona que lleva el estandarte, ¿no? Y bueno, es una de las obras en las cuales te hace pensar, aún leyéndola en traducción, pues que en efecto el lenguaje humano puede llegar a ser increíblemente bello, ¿no? Y que es un logro que se hagan cosas como esa y poderlas apreciar, pues es un lujo. Yo diría que estos libros son de lectura imprescindible para cualquiera que se quiera apreciar de tener un mínimo de cultura literaria. Que, pues le agradezco, doctor. ¿O alguna otra cosa que le gustaría agregar? No, pues solo agradecer la Ujú. invitación, ¿no? Invitar a la gente a la lectura, pues no solo de la Aquelarre en los bosques narrativos, sino sobre todo de Emiliano González. Ujú. Es un autor que todavía no es lo suficientemente conocido y reconocido, pero bueno, puedo asegurarles que es un autor que nadie se arrepiente de leer porque es un reto tanto intelectual como literario. Es terrorífica su Ujú. obra, pero también es literatura sobre literatura y es una literatura también muy intelectual, muy borgiana, Ujú. ¿no? Entonces, esa combinación yo no la conozco en ningún otro autor y creo que esto pues ya por sí mismo es creo que la mejor recomendación para leer. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, doctor, pues estamos encantados de tenerlo aquí y mientras vengan más libros en el futuro, si usted quiere volver a venir, estaremos gustosos también de platicar de los libros que vengan. Claro que sí, muchas gracias. A usted. Y bueno, muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Como saben, les agradecemos que se suscriban y los invitamos a que se suscriban a todas nuestras redes sociales. El link para que puedan ver en la tienda Acatlán el libro del doctor Olvera está en la descripción también. Y ya saben, se llama Aquelarre en los bosques narrativos, la poética de Emiliano González. Espero hayan disfrutado de esta entrevista. Regálenos un like, activen la campana, compártanlo a quien crean que lo necesite escuchar. Y también nos gusta leerlos en los comentarios a quien les gustaría que entrevistáramos ahora más adelante. Ya conocen que esto es Conversando desde la Terraza. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.